Ok, buenas tardes, tengan todos. Espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a tener la segunda clase. Lo que vamos a hacer es revisar todo el quiz diagnóstico. Vamos a ver algunos ejemplos de problemas y vamos a revisar la clase uno. Les había dicho que hicieran hasta la clase 3. Solamente no nos dé tiempo de llegar hasta la clase 3, solamente nos dé tiempo de revisar toda la clase uno. De igual forma, para la próxima clase, que es el lunes, si no me equivoco, lleguen hasta la clase 4, nada más una clase más, no es tan complicado. Entonces, bueno, decirles que cuando comencemos las clases siempre yo voy a dar un tiempo como de unos 5 o 10 minutos para que todos puedan entrar, así nadie se pierde nada de la clase, igual aunque esté grabada, ¿verdad? Es importante que todos estemos aquí de manera sincrónica para poder despejar dudas que puedan ir surgiendo mientras vemos algún ejercicio o cosas de ese tipo. También lo que había pasado la clase pasada, ¿verdad? Que si yo en un momento dejo de hablar es por el internet, entonces que no se vayan si yo me desconecto como por unos 3 minutos, entonces que eso es normal. Y entonces vamos a ir viendo la solución a cada una de las preguntas que venían en el quiz diagnóstico. De igual forma, eso está en el aula virtual. Yo en el aula virtual les publiqué el documento que yo hice, donde pongo cada pregunta junto con la solución que yo haría si me lo topara en un examen. Igual, ¿verdad? Si ustedes tienen otra y les da el mismo resultado, también está bien, porque estos ejercicios tienen como varias formas de resolverse y no hay una que sea más correcta que otra. Entonces, quiero empezar con esta pregunta porque esta es una pregunta que yo ya les había hecho a los estudiantes del otro grupo, el grupo uno. Entonces, como ya la tenía hecha, se me hace más fácil ponérselas aquí. Y la pregunta lo que dice es, Juan debe sembrar en su huerta 320 plantas de zanahoria, 240 de lechugas y 360 de culantro. El terreno disponible para sembrarlas es de forma rectangular y quiere que cada hilera tenga la misma cantidad de plantas, sin mezclar diferentes tipos en cada hilera. El número de hileras que debe hacer es, entonces, cuando a ustedes siempre les digan que tienen que armar grupos de la misma cantidad a partir de distintos números, en este caso tenemos tres números que son 320, 240 y 360, y nos están diciendo que cada hilera va a tener la misma cantidad de plantas. Lo que tenemos que hacer es algo que se llama máximo común divisor, porque el máximo común divisor es el divisor más grande que comparten los tres números. Entonces, de esa forma ustedes se garantizan que ese máximo común divisor es el grupo más grande en el que se pueden dividir tanto las 320 plantas como las 240 y las 360. Ahorita lo vamos a ver ya matemáticamente para que se les haga un poco más fácil. Entonces, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Cuando tienen que hacer grupos, lo que se hace es hallar el máximo común divisor, que no es más que la multiplicación de todos los divisores comunes que tienen esos números juntos. Ahora, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, lo primero que hacemos, eso seguramente ustedes lo vieron en la escuela, en el colegio creo que no se ve. Escribimos los tres números, ¿verdad? Ponemos 240, 360 y 320. Vemos que los tres números terminan en cero. Entonces, para quitarnos ese cero, lo primero que hacemos es dividirlos todos entre 10. Entonces, tienen un divisor común que es el 10, lo escribimos aquí. Y entonces, la décima parte de 240 es 24, de 360 es 36, de 320, aquí me equivoqué, aquí es un 32, aquí es un 30, aquí es 32, y después se saca la mitad de eso. Entonces, la mitad de 32 sería 16, y después la mitad de 24 sería 12, de 18 sería 9. Después se saca la mitad de los números que tenemos aquí, entonces la mitad de 32 es 16, que es el 16 que debería ir aquí. Ahora cuando yo les pase esta presentación lo voy a corregir. Después sacan la mitad, aquí pondría un 18, después la mitad, el 12, ¿verdad? Lo que les había dicho. Entonces tenemos otro divisor que es el 2, y dividimos todo eso a la mitad, y llegamos a tener estos tres números, ¿verdad? Este se cambia por el doble, que es 8, ¿verdad? Porque por el error que ya les dije que tuve. Y nos damos cuenta que el 6 se puede dividir entre 2, el 4 o el 8, mejor dicho, se puede ir también entre 2, pero el 9 ya no se puede ir entre 2. Entonces, como ya el 9, 6 y 8 no tienen un divisor en común, dejamos de hacer más operaciones. Entonces, como ya no tienen más divisores en común, el máximo común divisor va a ser la multiplicación de los divisores que sacamos al principio. Entonces sería multiplicar 10 por 2 por 2, que es lo mismo que multiplicar 10 por 4, y 10 por 4 es igual a 40. Entonces, este 40 lo que nos indica es que
Cada hilera va a tener 40 plantas. Sin embargo, esa no es la respuesta correcta, ¿verdad? Porque en las opciones, si ustedes van a ver la pregunta en el quiz diagnóstico, tiene una opción que es 40. Entonces, si ustedes hacen el máximo común divisor y creen que esa es la respuesta correcta, lo están haciendo mal, porque ese 40 lo que significa es la cantidad de plantas que hay por hilera. Pero lo que nos están preguntando es cuántas hileras hay en total. Entonces, para saber cuántas hileras hay en total, lo que hacemos es sumar 240 más 360 más 320 y dividirlo entre las 40 plantas que van en cada hilera. Entonces, si hacemos esa división, lo único que hay que hacer es hacer la suma. Entonces, la suma sería 240 más 360 más 320 y eso da 920. Y 920 dividido entre 40 da 23. Ese 23 es el número de hileras que nos están pidiendo. Entonces, esa es la respuesta correcta. Lo único difícil aquí es saber que hay que aplicar el máximo común divisor en realidad y saber que el máximo común divisor es la cantidad de plantas que va a haber por cada hilera y después nada más hay que hacer la división de todo entre eso y obtenemos las hileras en totales que hay en el terreno donde se están haciendo estas siembras. Entonces, nada más eso. Es difícil al principio, pero conforme ustedes vayan practicando, yo en el aula virtual había subido varios videos de este tipo de problemas, entonces pueden practicarlos cuando estén libres, ¿verdad? Yo siempre siento que los videos son como lo más útil cuando uno quiere estudiar para un examen, ¿verdad? Entonces, ahora ya vamos con el resto de preguntas. La primera pregunta es la que dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que tenemos todas las opciones. Entonces, lo que yo les propongo en la solución es ver que lo que el texto afirma es que la historia se repite porque no se aprovechan las lecciones que deja. Estas lecciones quedan marcadas por las experiencias vividas, por lo que podemos afirmar que cuando se aprende de la experiencia, la historia puede cambiar, que esa es una de las respuestas. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ven, yo aquí les pongo la opción, la historia se alimenta de los errores que se cometen, podría interpretarse como que cambia de acuerdo con los errores que cometemos, cuando más bien se repite si no aprovechamos sus enseñanzas. Es decir, con cada error no se está alimentando, sino que se está repitiendo, es diferente. Del mismo modo, en el texto nunca se habla del papel que tienen los errores directamente dentro de la historia como para decir que el alimento. Pueden verlo de esas dos formas para descartar esa opción. Entonces, la opción correcta es que cuando se aprende la experiencia, la historia puede cambiar. Ok, la pregunta 2, vamos a verla un poco rápido, ¿verdad? Porque ya la habíamos visto en la clase pasada. Tenemos que hallar cuál es la figura que va en la casilla que tiene el símbolo de pregunta. Y lo que yo aquí les digo es abreviando lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vean que hacia la derecha se le quita la bola que está arriba a la derecha de la casilla anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta bola, aquí ya no la tenemos. Aquí tenemos estas dos, al final no las tenemos. Mientras que hacia abajo se le añade una bola abajo a la izquierda. Por ejemplo, aquí no hay una bola, después aquí hay una. Aquí no hay, después se le añade una aquí. Y si tomamos la casilla del final de la segunda fila horizontal, es decir, esta casilla, lo que se le tiene que hacer es añadir una bola abajo a la izquierda. Entonces tendría que venir una bola aquí y la única figura que calza es la de la opción 1. Ahora pasamos a la siguiente que dice, considere las siguientes premisas. Premisa 1, si Andrea lee, entonces Jorge escucha música y Marta dibuja. Si Jorge escucha música o Lorenzo baila, entonces Marta pinta. Aquí uno de los trucos que hace la pregunta es que nosotros estamos acostumbrados a decir que pintar y dibujar son cosas diferentes, pero los exámenes de admisión se basan solo en lo que dice la Real Academia Española. Entonces, la Real Academia Española dice que pintar y dibujar significan lo mismo. Entonces, nos dicen que Marta no pinta. Nosotros no podemos concluir que Marta no dibuja porque nos están dando la premisa. Entonces, una premisa no puede ser premisa y conclusión al mismo tiempo. Yo aquí se los puse al final, ¿verdad? No podemos concluir que Marta no dibuja porque es algo que ya nos dicen las premisas. Eso es un truco, ¿verdad? Si ustedes ven que hay una premisa y esa premisa también está en las respuestas como conclusión, es muy probable que esa sea la respuesta incorrecta.
Entonces, lo que yo les propongo es ver que como Andrea no lee, sabemos que Jorge no escucha música y Marta no dibuja, ¿verdad? Porque si Andrea lee, entonces pasaría una cosa y también la otra. Para que Marta pinte, Jorge debe escuchar música o Lorenzo debe estar bailando. Como Jorge no escucha música, concluimos que Lorenzo tampoco está bailando, porque si esto no ocurriera, podría ser que eso esté ocurriendo. Y de esa forma, ella podría estar pintando, pero como ella no está pintando y sabemos que esto, esto no ocurre, entonces la otra tampoco puede estar pasando. Concluimos entonces que Lorenzo no baila y Jorge no está escuchando música. La segunda conclusión es la que está entre las opciones y es la correcta. Nosotros vemos que llegamos a dos conclusiones, pero es por eso que solo hay una en las respuestas correctas, porque si hubiera dos, si estuviera tanto Lorenzo no baila y Jorge no escucha música, la pregunta sería apelable porque tiene dos respuestas correctas y eso nunca va a pasar. Entonces, yo les pongo aquí esto para que lleguemos a una conclusión general de todo, pero en la pregunta nada más nos pide encontrar una de las dos conclusiones, que es la de que Jorge no está escuchando música. Entonces, Jorge no escucha música es la respuesta correcta. Ahora tenemos la pregunta que habíamos visto también en la clase pasada, ¿verdad? Que era la de los dos triángulos que son adyacentes, que tienen un lado en común, y tenemos que ver cuál es el menor número de colores que se debe usar para pintar la figura adjunta, de manera que dos triángulos adyacentes deben pintarse de diferente color. Es decir, que no hay dos triángulos seguidos que tienen el mismo color. Entonces, la solución, verán, como ya la habíamos visto en la clase anterior, no quise extenderme bastante. Puse que si intentan llenar los triángulos con dos colores nada más, pueden hacer que queden todos los consecutivos con colores diferentes, como lo vimos en clase. Ok, ahora la pregunta número 5 decía, A es mayor que B es mayor que C es mayor que D es mayor que E. Entonces, ¿cuál de las expresiones siguientes es verdadera? No pongo las expresiones porque ustedes las tienen en el quiz, entonces no hace tanta falta. Nada más tienen que ver que como A es mayor que el resto, entonces no puede ser menor que nadie. Y hay tres opciones donde se pone a A como menor que otras opciones, menor que otras letras. Entonces, como ocurre esto, descartamos tanto la opción 1 como la opción 3 como la opción 5. Y como B es mayor que D y lo que dice la opción 2 es que D es mayor que B, es decir, lo contrario a esto, descartamos esa opción. Y la letra que es menor es la E, mientras que la mayor es la A. Y una de las afirmaciones que tenemos en las respuestas es que A es mayor que E. Entonces, con certeza eso va a ocurrir siempre, porque tenemos a la A aquí y a la E aquí, que es la menor de todas. Entonces, esa es la respuesta correcta. Y entonces la respuesta es la opción número 4. A es mayor que E. La pregunta número 7, ahorita les pongo la pregunta número 4, es que la pregunta número 4, como es tan extensa, prefería hacerla por separado. Bueno, la pregunta 6, perdón. Entonces, la pregunta 7 dice, la naturaleza no es sin el espíritu, ni este sin ella. La relación que se establece entre la naturaleza y el espíritu es. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la naturaleza no puede existir sin el espíritu y el espíritu no puede existir sin la naturaleza. Esto significa que los dos se necesitan. La naturaleza necesita el espíritu y el espíritu necesita la naturaleza. Entonces, la relación que se establece entre las dos cosas es una relación necesaria. Entonces, necesaria es la respuesta correcta. Ok, esta pregunta fue la que todo el mundo falló. Entonces, para que le presten bastante atención, nos dice la pregunta. Para todo n entero, es decir, un número entero positivo, se define el factorial de n denotado por n y un símbolo de exclamación como el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que n. Como yo les he dicho, ahora es tener 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, etc. Entonces, al calcular 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más hasta llegar a más 2010 factorial,
se obtiene como resultado un número cuyo último dígito es el siguiente. Entonces, lo que les había comentado yo brevemente en la clase pasada es que hacer una suma de este tipo es prácticamente imposible, incluso para una calculadora. Entonces, que no se pongan a tratar de hacerlo porque nunca les va a dar. Entonces, lo que tienen que hacer es ir viendo si se repite un patrón al hacer la suma de los primeros factoriales con respecto a sus resultados. Es decir, tienen que ir viendo los resultados de hacer las primeras sumas y ver si llega un punto donde algo se está repitiendo en la parte de las unidades, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? El último dígito. Entonces, yo como consejo les pongo que si en el examen ven que hay una pregunta donde el cálculo es demasiado grande, lo más seguro es que tengan que hacer esto, pues son resultados que ya una calculadora podría dar. Por ejemplo, que en el examen les digan cuál es la última cifra que aparece en 2 a la 2020. Esa es una pregunta que bien podría salir en el examen de admisión. Entonces, ustedes no tienen que ponerse a calcular cuánto es 2 a la 2020, sino ver que las potencias de 2 van así: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ven que se empieza a repetir el patrón del número que al final. Primero es un 2, después un 4, después un 8, después un 6, después un 2, después un 4, después un 8, después un 6, después un 2. Ven, se empieza a repetir hasta el infinito. Entonces tienen que ver cuál posición ocuparía la que está en el 2020. Eso es todo. No es tan difícil en realidad. Nada más, una vez que ustedes saben identificar esos patrones que se van repitiendo en este tipo de preguntas, ya no gastan tanto tiempo haciéndolas. Entonces, para este caso, lo que yo voy a hacer es calcular la suma de los factoriales desde 1 más 2 factorial hasta 1 más 6 factorial. Y eso se hace de la siguiente forma. Tenemos 1 factorial más 2 factorial es igual a 1 más 2 por 1. Entonces, 1 más 2 es igual a 3. Después, 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial es igual, como teníamos un 3, el 3 es esto que está aquí. 3 más 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que eso es igual a 3 más 3 por 2 es igual a 6, entonces 3 más 6 es igual a 9. Después tenemos que hacer la suma de 1 factorial más 2 factorial más 6 factorial más 4 factorial. Entonces lo que tengo, todo es, los tres primeros números son 9. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que eso es igual a 9 más 24, que esto da 33. Entonces, los primeros números, ¿verdad? Los cuatro primeros son 33, tenemos aquí 33, y 5 factoriales 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, eso es 33 más 120. 33 más 120 es igual a 153. Vemos que ese termina en 3 y ese termina en 3. Ahí ya hay algo que se está repitiendo. Entonces, sí, hacemos el siguiente, ¿verdad? El del 6. Entonces, los primeros números nos dan 153. 153 más 6 factoriales, 153 más 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es igual a 153 más 720. Y vean que nos da 873. Otra vez tenemos un 3. Entonces, ya como nosotros vemos esa repetición, podríamos hacerlo unas 2 veces más, pero siempre nos va a quedar un 3. ¿Por qué nos va a quedar siempre un 3? Porque dense cuenta que 5 factorial es 120. Al sumar un número a otro que termina en 0, las unidades nunca van a cambiar. Por ejemplo, tenemos 5 y a 5 le sumamos 100, va a terminar en 5 porque va a ser 105. O sea, como hay un 0 que le estamos sumando a las unidades nunca van a cambiar. Y nos tenemos que dar cuenta que 6 factorial es igual a multiplicar 6 por 5 factorial, porque vean que tenemos un 6 y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y todo número multiplicado por otro que termina en 0 siempre va a terminar en 0. Por ejemplo, 300 por 10 es 3000. Termina en 0 siempre por cualquier número que lo multipliquemos. Entonces, los números que vayamos siguiendo a partir de eso seguirían 7 factorial. 7 factorial es 7 por 6 por 5 factorial. Entonces, estamos multiplicando por otro número que termina en 0. Entonces, las unidades siempre van a quedar iguales, siempre van a ser un 3, porque el número que estamos sumando siempre va a terminar en 0. Ustedes pueden pensar todo esto o nada más usar la lógica, ¿verdad? Terminó en 3, terminó en 3, terminó en 3. Ah, bueno, parece que esto ya es así para siempre y marcar que termina en 3. Si se les hace muy difícil pensarlo de esta forma, ¿verdad? Porque
igual si ustedes se ponen a pensarlo mucho de por qué me están dando 3, puede que pierdan bastante tiempo. Pero ya cuando ustedes ven un patrón que se repite unas 4 veces, es porque eso se va a repetir prácticamente siempre. Entonces, no se preocupen, así son la mayoría de preguntas en ese examen. Ven, yo aquí les explico, ¿verdad? ¿Por qué es que ocurre esto? Y al darnos cuenta de por qué es que está ocurriendo, garantizamos que a partir de la cuarta suma que hicimos, la que dio 153, esta, el número de las unidades nunca va a cambiar. Siempre va a ser 3 a partir de ahí. 153, 873, y la que sigue también va a terminar en 3. No sé cuánto es, pero va a terminar en 3. Así que, con certeza, la suma de 1 factorial más 2 factorial más hasta 2010 factorial va a tener como último dígito un 3. Entonces ya con eso ustedes pueden resolver ese tipo de preguntas, nada más es de saber cómo aplicarlo. Ok, ahora vamos con la pregunta número 9, que dice: la suma de 5 números pares consecutivos es S. Entonces, en términos de S, el tercer número se expresa así. A ver, estas preguntas, cuando ustedes les ponen 5 números pares consecutivos, y es eso, o sea, no les dan números, sino que les dan letras, lo que yo hago la mayoría del tiempo cuando estoy resolviendo esos exámenes es imaginar números. Entonces, si a usted le dicen que tiene 5 números pares consecutivos, usted puede imaginar números que son muy bajos con los que es fácil trabajar. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, nos dice que la suma de esos 5 números pares consecutivos es S. Entonces, si hacemos la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más 10 es 8 más 2 es 10, 6 más 4 es 10. Entonces, eso da 20 más 10, eso da 30. Entonces, S es igual a 30. ¿Cuál es el tercer número de los que tenemos aquí? El tercer número es un 6. Y 30 dividido entre 5 es igual a 6. Entonces, el tercer número es igual a S entre 5. Con eso ya tienen cuál es la respuesta correcta. Sin embargo, si ustedes quisieran hacerlo de una forma más general, yo les recomiendo usar esta, ¿verdad? Porque esta es muchísimo más fácil. Nada más es de sustituir los datos y después pasarlo todo a las letras que teníamos inicialmente. También lo pueden plantear de la siguiente forma. La siguiente forma es muchísimo más difícil y casi que no da tiempo para hacerlo durante un examen. Entonces, si lo quisiéramos ver de una forma más general y algebraica, podríamos considerar una suma del siguiente tipo. Supongamos un número n, que sería, por ejemplo, 2, como el primer número par que tenemos. Los siguientes serán n más 2, es decir, 2 más 2 es 4, 2 más 4 es 6, 2 más 6 que es 8, y 2 más 8 que es 10, es los mismos números que teníamos antes, ¿verdad? Nada más para que se den cuenta de que es una equivalencia, nada más que ahora está en términos de n. Entonces, la suma que da S sería esta, hacer n más 2, más n más 4, más n más 6, más n más 8, todo eso es igual a S. Entonces, S va a ser igual a 5n más 20. Y después de eso, ustedes lo que tienen que hacer es despejar n de la expresión a la derecha para dejarlo todo en términos de S. Entonces, ustedes hacen este despeje, ¿verdad? Queremos despejar n. Entonces, mandamos primero el 20 a restar, sería S menos 20, que es el que está aquí arriba. Y como queda que S menos 20 es igual a 5n, lo que se hace es mandar este 5 a dividir toda la expresión que tenemos al otro lado. Entonces, n sería igual a S menos 20 dividido entre 5. El valor que estamos buscando es el tercero. El tercer valor es este, n más 4, ¿verdad? Que ya lo teníamos aquí también. Entonces, despejamos ese número de la expresión original. Vamos a considerarlo solamente como n sub 3 para efectos de simplicidad, es decir, no tener que estar escribiendo siempre n más 4. Entonces, tenemos que n más n más 2 más n3, que es el que estamos buscando, más n más 6 más n más 8 es igual a S. Entonces, despejando N3, lo que hacemos es mandar todo lo que no sea N3 al otro lado con un símbolo contrario, porque todo es suma y resta. Entonces, N sub 3 es igual a S menos 4N menos 16. Después de esto, lo que hacemos es, como ya habíamos encontrado cuánto era N en términos de S para no trabajar con dos variables, lo que hacemos es sustituir la N. Entonces, N3 es igual a S menos 4N menos 16. Y como n es todo esto, nos queda que n3 es igual a s menos 4 por
ese menos 20 dividido entre 5, todo eso menos 16. Entonces, para trabajar esta operación, agarramos este 4 y lo distribuimos entre lo que tenemos. Entonces, este 5 también se puede distribuir entre la S y el menos 20. Entonces, menos 4 por S dividido entre 5 es menos 4S entre 5. Luego, bueno, hagamos primero lo que está dentro del paréntesis. Menos 20 dividido entre 5 es menos 4. Menos 4 de aquí afuera por menos 4 es igual a 16, ¿verdad? 4 por 4 es 16 y menos por menos da más. Entonces queda más 16 menos 16. Entonces estos dos números se cancelan. Y nos queda que n3 es igual a s menos 4s dividido entre 5. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces aquí lo único que hacemos es la resta de fracciones. Entonces este 5 pasa a multiplicar aquí arriba, 5s, y también multiplica al denominador que tenemos aquí a la izquierda. Entonces sería 5s dividido entre 5 menos 4s dividido entre 5. Como el denominador es igual, lo único que se opera es el numerador. Entonces 5s menos 4s es 5 menos 4. Eso da 1, 1 por s. Y n3 es igual a s entre 5. Vemos que llegamos a la misma respuesta que habíamos encontrado con la primera forma de hacerlo. Y la primera forma de hacerlo nos tomó muchísimo menos tiempo que ponernos a hacer todo este poco de números. Entonces, como vemos, acabamos con el mismo resultado que la primera opción que habíamos hecho. Las dos maneras son válidas y ustedes son libres de usar la que sientan que es más fácil o más cómodo. Entonces tienen que sustituir los números con números fáciles o ponerse a hacer todo esto de manera algebraica. Ahora vamos con la pregunta número 10 que dice: si se lanza una moneda al aire 4 veces y se anota el resultado en el que cae cara o cruz, ¿cuántas combinaciones posibles de resultados podrían obtenerse? Entonces, aquí tenemos que ir viéndolo de una manera más lenta, ¿verdad? Porque si no, puede que nos confundamos. La primera vez que lanzamos la moneda tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Cara o cruz. La segunda tenemos otras dos, cara o cruz. Igual en la tercera e igual en la cuarta. Por cada vez que la tiramos, debemos multiplicar la cantidad de resultados posibles por el resto que puedan ocurrir en los otros casos. Entonces, para esta pregunta sería así. Tenemos al principio 2, lo multiplicamos por los 2 que tenemos en el segundo intento, también por los 2 que tenemos en el tercer intento y por los 2 que tenemos en el cuarto intento. Eso es igual a 16. Entonces, esa es la respuesta correcta. Pero esto es lo mismo que verlo de la siguiente forma. Lo que hacemos es elevar la cantidad de resultados por tiro. Por tiro tenemos 2 resultados a las veces que lo estamos haciendo. Estamos haciendo ese experimento 4 veces. Entonces es lo mismo que tener 2 a la 4 y 2 a la 4 es igual a 16. Entonces en total tenemos 16 combinaciones diferentes de resultados. Igual más, todavía no hemos visto este tema, ¿verdad? Este tema lo vamos a ver mucho más adelante, pero es para que se vayan introduciendo a preguntas de este tipo que son muy comunes en esos exámenes de admisión. Entonces, la pregunta número 11 dice: se afirma con bastante frecuencia que la conciencia basta para darnos a conocer y amar el bien. Lo expuesto en el texto anterior lo que indica es que. Entonces, lo que yo les digo es que de todas las opciones que teníamos en las respuestas, la única que tiene sentido es la que dice: por lo general, para conocer y amar el bien es suficiente la conciencia. Pues se indica que con bastante frecuencia, vemos, ¿verdad? Aquí dice con bastante frecuencia. Decir algo con bastante frecuencia es como decirlo generalmente. Entonces, esto lo vinculamos a la frase de la respuesta que dice: por lo general, la conciencia basta, o sea que es suficiente para darnos a, ¿verdad? Entre paréntesis, porque eso es lo que está aquí en la frase de la pregunta. Para darnos a conocer y amar el bien. Las demás posibilidades no se vinculan a lo que dice el enunciado, porque esa pregunta era fácil porque las otras respuestas eran muy voladas con respecto a lo que decía el texto. Entonces, como esta es la única que se vincula directamente con todo lo que está diciendo la pregunta principal, es la que tiene que ser por descarte la opción correcta, aparte de las
justificaciones que les mostré aquí en la respuesta, ¿verdad? Entonces ahora pasamos a hacer la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice, si ayer cumplí 20 años y el próximo año cumpliré 22 años, ¿qué día soy? Entonces, ustedes tienen que imaginarse cuál es la única posibilidad que existe todos los días del año para que una persona pueda decir esto y sea una verdad. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es que se imaginen que nacieron el 31 de diciembre. Entonces, digamos que es hoy, 1 de enero, qué sé yo, nacieron el 31 de diciembre y hoy es 1 de enero del 2020. Entonces, ayer cumplí 20 años y ayer era un año diferente. Ayer era 2019, hoy ya es 2020. Este 2020, el 31 de diciembre, voy a cumplir 21 años y el otro año voy a cumplir 22 años. Entonces, solamente con que ustedes hayan nacido el 31 de diciembre es que se puede cumplir algo como lo que dice el texto ahora, porque no hay otro día que sea el límite de un año a otro, como para poder decirlo. Entonces, la pregunta lo que dice es, si ayer cumplí 20 años y el próximo año cumpliré 22 años, ¿qué día soy? Como dijimos que la única forma de que esto ocurra es que yo cumpla años el 31 de diciembre, el día que es hoy es 1 de enero. Entonces, esa es la respuesta correcta. Entonces, yo aquí lo que les puse es que para que ocurra algo, como lo que dice la persona del enunciado, debe haber nacido el 31 de diciembre, ya que el día siguiente ya es otro año y el próximo año cumplirá dos más de los que cumplió el día anterior. Si a ustedes se les hace muy difícil ver esto por texto, nada más traten de imaginarse en la situación hipotética de que hayan nacido el 31 de diciembre. Entonces, como su cumpleaños fue ayer, 31 de diciembre, hoy es 1 de enero. Ok, esta pregunta es de premisas, ¿verdad? Y lo que dice es, considere las siguientes premisas. Premisa 1, todos los ciervos tienen cuernos. Entonces, tenemos que todos los ciervos presentan cuernos. Hay algunos rumiantes que son ciervos. Entonces, decir que hay algunos rumiantes que son ciervos significa que, como todos los ciervos tienen cuernos, hay algunos rumiantes que por ser ciervos tienen cuernos. Entonces, algunos rumiantes tienen cuernos. Esa es la respuesta correcta. Es una conclusión que podemos sacar a partir de las dos premisas que tenemos. Entonces, la solución que yo les pongo textualmente es, al tener todos los ciervos cuernos y haber algunos rumiantes que son ciervos también, es fácil concluir que esos pocos rumiantes tienen que tener cuernos. Por lo tanto, algunos rumiantes tienen cuernos. De igual forma, este tipo de preguntas que son con premisas, una forma que tienen ustedes para poder resolverlas es hacer diagramas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en un gran círculo a todos los rumiantes. Tenemos en otro gran círculo a los ciervos que tienen cuernos, que son todos los ciervos. Entonces, hay una parte que comparten los dos diagramas, ¿verdad? Que es esta región en común. Eso se ve mucho en matemáticas, sobre todo en la parte de estadística. Entonces, esta parte que está aquí en el centro es donde están los rumiantes, que son ciervos. Entonces, estos rumiantes también tienen cuernos por ser ciervos. Entonces, algunos rumiantes tienen cuernos, ¿verdad? De las dos formas se puede hacer, son completamente válidas. Entonces, en la región que comparten los dos diagramas están algunos rumiantes que tienen cuernos. Ok, ahora la pregunta 14 lo que dice es, el producto de los números naturales A y B es S. Si A se aumenta en 2 unidades y luego se multiplica por B, el resultado del nuevo producto es... Entonces, la solución fácil, como vimos en la pregunta de antes, ¿verdad? Es imaginar dos números, digamos que uno es A y dos es B. Entonces, S es igual a 1 por 2. Entonces, tenemos que ver qué pasa si A aumenta en 2 unidades y lo multiplicamos por B. Entonces, como A es 1, agarramos 1 y le sumamos 2. 1 más 2 es igual a 3. Llegamos a que 3 por 2, es decir, porque 2 es B, 3 por 2 es igual a 6. Ahora, probamos a sustituir los valores de A y B en todas las respuestas que se nos están dando para ver cuál da 6. Y nos damos cuenta que S más 2 por B es igual a 2 más 2 por 2. Y 2 más 4 es igual a 6. Entonces, esa es la única que da 6. Por lo que la respuesta correcta es S más 2B. Ven, ahí lo hacemos muy rápido, ¿verdad? Entonces, también podemos ver la otra forma, ¿verdad? Que es verlo nada más algebraicamente. Entonces, decimos que S es el producto de A y B. Entonces, S es igual a A por B.
Y lo que pasa al sumarle 2a es que tenemos que hacer la multiplicación de a más 2 por b. Y esto es igual a por b más 2 por b, ¿verdad? Hacemos aquí propiedad distributiva, multiplicamos a por b, eso multiplicamos 2 por b y dejamos la suma en medio de los dos. Entonces, como a por b es igual a s, nada más lo dejamos como que el resultado es s más 2b. Y llegamos a la misma conclusión. Vean que esta vez yo siento que es más fácil hacerlo segundo. O en realidad es parecido. Pues lo mismo, ¿verdad? Es la misma dificultad. Así que ustedes pueden irse acostumbrando a hacerlo de la primera manera o de la segunda. Y siempre van a llegar al mismo resultado. Entonces, es muy subjetivo. Y ahora la pregunta número 15, que lo que dice es, Mariela numera consecutivamente las páginas de un cuaderno, empezando con 1 en la primera página. En el proceso de numeración utilizó 187 dígitos. ¿Cuántas páginas tiene el cuaderno? Entonces, aquí tenemos que ir viéndolo por partes, ¿verdad? Hay algunas páginas donde se gastan 2 dígitos y hay otras donde se gasta solamente un dígito. Entonces, primero separamos en las que gasta solamente un dígito, que es de la página 1 hasta la página 9, porque en la página 10 el 10 ya se escribe con 2 dígitos, ¿verdad? 1 y 0, y después hasta llegar al 99 todos son con 2 dígitos. Entonces, de la página 1 a la página 9 usó 9 dígitos, 1 por página. Como luego empezó a hacer 2 por página y sabemos que usó 187, debemos darnos cuenta de que en las páginas restantes usó los dígitos que no utilizó al principio, ¿verdad? Entonces, como usó en total 187, restamos los 9 que usó en las 9 primeras páginas. Entonces, 187 menos 9 es igual a 178 dígitos. Es decir, le quedaron 178 dígitos para enumerar las páginas después de la página 9. Como todas las respuestas tienen solamente 2 dígitos, tenemos la tranquilidad de que nunca gastó más de 2 en una página, es decir, nunca llegó a la página 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir estos 178 entre los 2 que gasta por página para hallar el resto que enumeró, aparte de las 9 que ya contamos. Entonces, 178 dividido entre 2 es igual a 89 páginas. Entonces, esas 89 páginas son las que están después de la página 9. Y lo único que tenemos que hacer entonces para encontrar el total de páginas que tiene el cuaderno es hacer una suma, ¿verdad? Si al principio tenía 9 y después enumeró 89, entonces el total de páginas que tiene el cuaderno es 9 más 89. Y 9 más 89 es igual a 98 páginas. Entonces el cuaderno tiene un total de 98 páginas. Y 98 es la respuesta correcta. ¿Verdad? Aquí lo único importante es que se den cuenta que de la página 1 a la página 9 son nada más 9 dígitos y después dividen los dígitos que les sobraron, 278, y los dividen entre 2 para saber cuántas páginas hubo después de la página 9. Ok, entonces esas preguntas ya las van a resolver ustedes, porque yo quiero que también vayan practicando en cada clase, así aprovechamos el tiempo. Entonces, la pregunta número 11 lo que dice es, el escritor Aldous Huxley afirmaba que en la mayoría de los casos la ignorancia es algo superable. No sabemos porque no queremos saber. Entonces, de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor observa, sobre todo en la ignorancia, un componente. Entonces, tenemos que ver qué es lo que él observa en la ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo se refiere a la ignorancia? Como algo irreversible, como algo perjudicial, como algo transitorio, voluntario o definitivo. Entonces, van a tener 2 minutos a partir de ahora para resolver esta pregunta.
La verdad, esa pregunta no es tan complicada si nos damos cuenta de lo que dice justo al final el autor, ¿verdad? Dice que la ignorancia es algo superable y que no sabemos porque no queremos saber. Entonces, la ignorancia, somos ignorantes porque queremos, y si somos ignorantes porque queremos, es porque tenemos la voluntad de ser ignorantes. Entonces, el autor lo que ve en la ignorancia es un componente voluntario. Entonces, la respuesta correcta es la opción 4. Entonces, está muy bien. Para lo que les acabo de decir, nada más que en texto. Ahora van a tener los mismos 2 minutos, ¿verdad? Para resolver la pregunta 2, que lo que dice es, si dos gallinas ponen 2 huevos en 2 días, ¿cuántos huevos va a poner una gallina en 4 días?
Ok, ¿verdad? Ustedes tienen que darse cuenta primero que tenemos que dos gallinas es igual a dos huevos, es igual a 2 días. Entonces, tenemos que pensar que si dos gallinas pusieron juntas 2 huevos, es decir, entre las dos gallinas apenas hicieron 2 huevos en 2 días, tenemos que ver que cada gallina puso un huevo en esos 2 días. Eso para que juntas hubieran puesto nada más dos. Entonces, llegamos a que cada gallina pone un huevo cada 2 días. Entonces, una gallina en 4 días va a poner nada más 2 huevos. Entonces, la respuesta correcta es la opción B, ¿verdad? Porque si una gallina pusiera en 4 días 4 huevos, entonces estas gallinas habrían puesto el doble de esta cantidad, ¿verdad? Porque habrían puesto un huevo por día. Entonces, en 2 días, cada uno habría puesto 2 huevos y habrían puesto en total 4 huevos. Entonces, por eso esta respuesta es incorrecta. La opción E de 0.5, ¿verdad? Nada que ver, cómo poner medio huevo, eso no tiene sentido. Entonces, la opción C de decir que pone en 4 días 8 huevos, significaría que cada día está poniendo 2 huevos. Entonces, estas dos gallinas en 2 días habrían puesto 4 huevos. Y no es lo que nos dice el texto. Y decir que nada más pone uno sería que pone un cuarto de huevo por día. Entonces, en 2 días apenas sería podido hacer un huevo, porque cada uno habría hecho 0.5. Entonces, 0.5 más 0.5 habrían hecho un huevo las dos en 2 días. Entonces, no tiene sentido. La única respuesta que tiene sentido es la opción B. Ven, lo que les dije, ¿verdad? Si dos gallinas juntas ponen 2 huevos en 2 días, tenemos que pensar como que cada una puso un huevo en esos 2 días. Así que en 4 días, una habrá puesto nada más 2 huevos. Entonces, ahora vamos con una que es un poco más difícil, pero si ustedes la pueden pensar más o menos como la que habíamos visto antes de las monedas, creo que sí les puede salir. Y lo que nos dice es, ¿de cuántas formas diferentes se pueden acomodar a 5 personas en una fila? Entonces tenemos que pensar que si tenemos una fila, ¿de cuántas formas posibles podríamos acomodar a las 5 personas de esa fila? Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
Ok, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la pregunta de las monedas que la primera vez que lo tiramos tenemos dos posibilidades, la segunda tenemos otras dos posibilidades, la tercera teníamos tres, la tercera teníamos cuatro y la cuarta teníamos otras dos, teníamos dos en cada una, entonces hacíamos dos por dos por dos por dos, que es lo mismo que de 2 a la 4. Entonces aquí tenemos que pensar algo muy parecido. Para poner a la primera persona de la fila tenemos cinco posibilidades, ¿verdad? Tenemos a cinco personas. En la segunda posición, como ya colocamos una persona antes, tenemos cuatro posibilidades. En la tercera, como ya colocamos a 2 y son 5, tenemos nada más 3 posibilidades. Después, como ya colocamos a 3 de 5, tenemos 2 posibilidades. Y en la última solo vamos a tener una posibilidad. Entonces, eso lo tenemos que ver como la multiplicación. Como en las monedas veíamos, 2 por 2 por 2 por 2. Aquí tenemos que verlo como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, eso es igual a 5 factorial y en la pregunta de los factoriales hemos visto que 5 factorial es igual a 120. Entonces, la respuesta correcta aquí es 5 factorial y 5 factorial es 120, que es la opción E. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. En la primera posición puedo colocar 5, en la segunda 4, en la tercera 3, en la cuarta 2 y en la última solo 1. Entonces, la operación que hay que hacer es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120, o simplemente 5 factorial, que es 120. Entonces, cuando ustedes les preguntan de cuántas formas diferentes se puede acomodar un grupo de tantas personas, nada más sacan el factorial de ese número que les están pidiendo. Por ejemplo, si yo les dijera de cuántas formas se pueden colocar a dos personas en una fila, es nada más una al frente o la otra de frente. Entonces, sería 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces, nos da que nada más hay dos combinaciones posibles. Si fueran tres personas, sería 3 por 2, que es igual a 6, ¿verdad? Es 3 por 2 por 1, pero como el 1 no afecta, es irrelevante mencionarlo. Aquí lo hubiera puesto yo como 5 por 4 por 3 por 2, que es el mismo resultado, pero como tenemos aquí que son 5 personas, ponemos el 1 nada más para que se note que también estamos contando a la última persona. Entonces, nada más eso para que lo tomen en cuenta. Igual, como les digo, ese tema se ve hasta muchísimo más adelante en el curso, entonces no se preocupen. Ok, ahora vamos a ver esta pregunta, ¿verdad? Dice, en una reunión de 10 invitados, cada persona solo se puede comer dos bocadillos, ya sean dos del mismo tipo o uno de un tipo y uno de otro. Entonces, si se comieron 11 emparedados, 6 rosquillas y 3 empanadas, con certeza hubo al menos un invitado que
Entonces, esta pregunta yo recomiendo que la resuelva de lo más lógico, ¿verdad? Para que no gasten tanto tiempo haciendo procedimientos. Entonces, voy a darles 2 minutos para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Que verán, esa pregunta igual no requiere mucho, no es muy difícil si ustedes ven que cada persona nada más puede agarrar 2 bocadillos, 2 del mismo tipo, uno de un tipo, uno de otro tipo. Entonces, con certeza, si hubo, si se comieron 11 emparedados y son 10 las personas que asistieron, entonces la única posibilidad para que se hayan comido 11 emparedados es que una persona repitió el emparedado que se comió, es decir, todos comieron emparedado y hubo una que se comió 2 emparedados. Entonces, como esa persona se comió 2 emparedados, no se comió ninguna rosquilla y ninguna empanada. Entonces, la respuesta correcta es la opción D, que dice, hubo al menos un invitado que no comió rosquillas ni empanadas, porque como hubo 11 emparedados y son 10, hubo uno que se comió 2 emparedados. Entonces, no comió nada del resto de bocadillos. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Es la única que podemos afirmar con certeza, ¿verdad? El resto, a menos que estemos suponiendo que pasó algo, que hubo algo diferente, ¿verdad? No podemos llegar a esa respuesta. Entonces, nada más haciendo ese análisis simple que les estoy proponiendo, ya llegamos a que la respuesta correcta es la opción D, ¿verdad? No hace falta que hagan mucho más. Aquí yo igual les pongo cuál es la solución de manera escrita, entonces, para que no se preocupen.
Ahora vamos con lo siguiente, que es esta pregunta. Esta pregunta es de matemática y dice, del análisis de las ecuaciones x más y es igual a 10 y x más z es igual a 8, se concluye que entonces tenemos que ver si a partir de ese sistema de ecuaciones que tenemos, es decir, x más y igual a 10, x más z igual a 8, y es igual a z, y es el doble de z, y puede ser menor que z, y es necesariamente menor que z o y es necesariamente mayor que z. Entonces, hagan un análisis en más o menos unos 2 o 3 minutos para revisar ahorita cuál es la respuesta correcta.
¿Y verán? Entonces ustedes aquí lo que tienen que ver es que si tenemos X es un mismo número, ¿verdad? Ese número nunca cambia. Y si a X le sumamos Y nos da 10, pero si le sumamos Z nos da 8, entonces lo que esto nos indica es que como al sumarle Y nos da un número mayor que al sumarle Z, Y tiene que ser necesariamente un número mayor que Z. Entonces, la respuesta correcta es la opción 5, ¿verdad? Y es necesariamente mayor que Z. Si Y fuera igual a Z, nos daría el mismo resultado. Si fuera el doble, no podríamos afirmar que fuera el doble, ¿verdad? Sabemos que es mayor, pero no podemos decir qué tan mayor es. Y no puede ser menor porque vemos que sumarle Y da un número mayor que sumarle Z. Entonces, es decir, como no puede ser menor, tampoco tiene que ser necesariamente menor, ¿verdad? Una puede significar la otra, entonces se descartan. Y de la única que queda es la opción 5, ¿verdad? Que Y es necesariamente mayor que Z, lo cual tiene sentido porque si sumamos Y y nos da un resultado mayor que sumarle Z es porque Y es necesariamente mayor que Z. Entonces la opción 5 es la respuesta correcta. Muy bien los que contestaron correctamente, ¿verdad? Entonces lo mismo que les acabo de decir. Ahora vamos ya a empezar a ver lo que es la clase 1, ¿verdad? Les voy a poner cada pregunta y ustedes escriben cuál fue la respuesta que pusieron. Entonces, en la pregunta 1 que dice, actualmente el sello distintivo de una fábrica ha cambiado cuando por la globalización todos pueden hacer lo mismo en cualquier parte del planeta. Bien sea lo griego de un programa de cómputo, lo alemán de una herramienta o lo chino de un carro, así opera el mundo moderno. ¿Sobre cuál aspecto de las fábricas de hoy trata el texto? Entonces voy a darles, qué sé yo, un minuto y medio para que escriban cuál respuesta escribieron ustedes resolviéndolo y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta.
Vamos a ir descartando por las respuestas que ustedes pusieron, ¿verdad? Esta pregunta es un poco más complicada que las que hemos visto hasta ahora de comprensión lectora, entonces es normal que tengan errores o ese tipo de cosas, entonces no se preocupen. La opción E dice la procedencia geográfica. Vemos que lo que dice la pregunta o el texto es que actualmente el estudio de sentido de una fábrica ha cambiado cuando por la globalización todos pueden hacer lo mismo en cualquier parte del planeta. Esto lo que significa es que ya no importa la procedencia geográfica que tengan las fábricas. Entonces, lo que nos quiere decir el texto con eso es que no es el aspecto que va a tratar, ya no importa de dónde sea cada, cada fábrica. Entonces, descartamos esa opción por eso. Luego, en ninguna parte se habla de la competitividad que tengan las distintas fábricas, ¿verdad? Se habla del sello distintivo de una fábrica, ha cambiado cuando por evolución todos pueden hacer mismos de cualquier parte del planeta, bien sea lo griego de un programa de cómputo, el demanda de una herramienta o el chino de un carro, así opera el mundo moderno. Sobre cuál aspecto de las fábricas trata el texto. Entonces, vemos que no se habla de una competitividad en sí, ¿verdad? Entonces, esa respuesta no es correcta. Tampoco se habla de la forma en la que ellos tienen que hacer propaganda. Sin embargo, lo que queda implícito a partir de lo que estamos leyendo es que ya no importa en sí la procedencia o lo que identifique a un programa a partir del lugar donde fue hecho, ¿verdad? No importa si es griego, no importa si es alemán o si es chino, lo que importa es en sí lo que es el producto, ¿verdad? Y la manera en la que se va a producir. Entonces, ahí lo que está implícito es que ya no importa de dónde es, sino el valor estratégico en el que está funcionando la fábrica. Entonces, por eso, a partir de lo que está implícito en el texto, es que la respuesta correcta es la opción B. Y la opción A habla del nivel de ventas. En ninguna parte se habla del nivel de ventas. Creo que esa es como la más descartable de todas. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Entonces, es bueno que practiquen bastante esas preguntas. Esas preguntas no tienen solución. Entonces, si ustedes llegaran a ver, qué sé yo, un día esto, están haciendo la clase 5, la clase 6 y dicen, no entiendo esto, entonces me mandan un correo y me dicen, o un mensaje, ¿verdad? Por donde sea que me tengan agregado, y me dicen, ven, no entiendo esta, ¿cómo la harías? Y yo les ayudo, ¿verdad? Yo tengo completamente disposición a ayudarles en ese tipo de preguntas y todo eso, porque como no tienen solución, lo que yo hago es pues hablarla con otras personas que también están dando cursos para poder así discernir cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen muy en cuenta. Ahora vamos a ver la pregunta número 2. Aquí se me fue, puse la 5 porque como era más corta que las otras, entonces puse la 2 y después la 5, ¿verdad? Pero da igual. Entonces, la pregunta número 2 dice, un psicólogo español afirmaba que la única defensa contra el planeta es tener un conocimiento perfecto de él. Ese psicólogo que le atribuía el conocimiento, es decir, él cómo veía el conocimiento, cómo lo veía, qué características tenía el conocimiento para ese psicólogo, si era lo que daba el valor de la victoria, si tenía un carácter definitivo, si era la propiedad del amparo, si es el problema de la ignorancia o la condición de la inteligencia. Entonces, les voy a dar igual 1 minuto y medio para que escriban qué respuesta pusieron cuando lo estaban resolviendo. En caso de que no lo hayan hecho, nada más escriben cuál piensan que es la respuesta correcta.
Entonces, ese psicólogo español afirmaba que la única defensa contra el planeta es tener un conocimiento perfecto de él. Entonces, él decía que el conocimiento es una defensa. Entonces, tenemos que buscar cuál de esas se relaciona con una defensa. El valor de la victoria, en ninguna parte se habla de que el conocimiento otorgue una victoria, ¿verdad? Tampoco un carácter definitivo, nos habla de eso en el texto. Propiedad del amparo, amparo es defender, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que sepan lo que es amparar a algo o amparar a alguien, ¿verdad? Entonces, el conocimiento tiene la propiedad del amparo, es decir, el conocimiento tiene la propiedad de defender. Y el psicólogo afirmaba que la única defensa contra el planeta es tener conocimiento. Entonces, el conocimiento tiene la propiedad del amparo para este psicólogo. La opción D dice el problema de la ignorancia. Esa no se relaciona con el texto, entonces la descartamos. Y la opción E dice la condición de inteligencia. En ninguna parte se habla de que el conocimiento otorga inteligencia o que el conocimiento es lo mismo que inteligencia. Entonces también la descartamos. Y la respuesta correcta es la C, ¿verdad? Aquí lo único difícil es hacer la relación, ¿verdad? Que amparo significa defensa. Entonces, si sabemos que amparo significa defensa, sabemos que la respuesta correcta es la opción C, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ven, yo aquí les pongo conocimiento es igual a defender, defender es igual a amparar, ¿verdad? Son sinónimos. Entonces, la respuesta correcta es la opción C, que dice la propiedad del amparo. Y ahora vamos con la pregunta número 5, ¿verdad? Que dice, el ser humano nace como persona cuando está en capacidad de escoger. ¿Cuál característica define la condición de persona? Entonces, igual 1 minuto y medio para que escriban cuál respuesta pusieron y ahorita vemos cuál es la correcta. Entonces veamos que dice que el ser humano es persona cuando tiene capacidad de escoger. Entonces tenemos que saber que poder escoger, tener capacidad de escoger es tener criterio, ¿verdad? Cuando ustedes tienen criterio es porque pueden decir yo quiero esto o quiero aquello, ¿verdad? Pueden hacer una elección propia. Entonces, el ser humano nace como persona cuando está en capacidad de escoger y la característica entonces que define la condición de persona es tener un criterio propio, ¿verdad? Tener esa capacidad de discernir, quiero esto o quiero aquello. Entonces la respuesta correcta es la opción E, que dice el criterio propio. En ninguna parte se habla de madurez física, tampoco hay una edad que escribió esto ponga como que ese es el límite para que una persona, para que un ser humano sea persona. Tampoco se habla de la capacidad creativa ni tampoco del desarrollo intelectual. Entonces la respuesta correcta es la opción E. Ok, es que la opción E no, sí, no sabía que la opción E no se veía. Bueno, entonces, en todo caso, la E, ¿verdad? Que lo que dice es criterio propio. ¿Saben? Entonces, ¿verdad? Aquí yo les pongo lo mismo, pero escrito. Entonces, vamos con la siguiente. Creo que esta sí se ve, creo que sí hay suficiente espacio. Entonces,
Dice la pregunta, en diversos países la globalización, lejos de proveer mayores montos económicos o la superación de los trabajadores, ha causado que los salarios sean mínimos. Entonces, con certeza, tenemos las cinco opciones. Entonces, les voy a dar unos minutos para que escriban cuál fue la respuesta que pusieron y ahorita vemos cuál es la correcta. ¿Verdad? Entonces, analizando esta, la primer respuesta dice la globalización eliminó los montos salariales. Vemos que lo que ha causado la globalización es que los salarios sean mínimos. Entonces, los salarios siguen existiendo. Entonces, es falso pensar que los eliminó. Entonces, la opción A queda descartada. La opción B dice la globalización ha modificado los salarios. Entonces, como dice que ha causado que los salarios sean mínimos, significa que antes tenían un valor diferente. Entonces, como les cambió el valor, significa que los salarios han sido modificados. Entonces, la opción B es correcta. La opción C dice la globalización logró unificar los ingresos. En una parte se habla de una unificación de ingresos. Tampoco se dice como la unificación de los ingresos de quién, ¿verdad? Entonces, esta queda descartada. La opción D es muy parecida, dice logró la redistribución de los ingresos, tampoco, ¿verdad? Entonces queda descartada. Y la opción E es muy parecida también a la opción A que dice la globalización congeló los sueldos. Vemos que los sueldos se siguen dando, nada más que ahora son mínimos. Entonces, esta opción también es incorrecta. Bueno, entonces aquí lo mismo que les acabo de decir, ¿verdad? Los salarios son mínimos, no se han eliminado, ahora son mínimos, los modificó, no se puede afirmar esto, tampoco se menciona esto en el texto, y los sueldos se siguen dando, entonces la respuesta correcta es la opción B. Muy bien todos, pues pasemos a la siguiente. Entonces, esta pregunta dice, la humanidad no se distribuye uniformemente en la Tierra, ya que existen zonas densamente pobladas, o sea que vive mucha gente ahí, y otras en las que viven apenas unos cuantos cientos de personas. A lo largo de la historia, el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, entre otros, han hecho que los humanos deban migrar hacia lugares en los que sus probabilidades de sobrevivir sean mayores. Como evidencia de esto, existen desiertos y los pueblos del planeta en donde habitan pocos humanos. Entonces, ¿cuál es la idea que está implícita en el texto? Igual les voy a dar un minuto y medio para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta o cuál fue la que pusieron. Y, ¿verdad? Tenemos que
analizar, ¿verdad? Apegarnos al texto, lo que les había dicho, ¿verdad? Solamente lo que dice el texto, no vayamos por algo que no esté en lo que acabamos de leer. La opción A habla de factores sociales. En el texto no se habla tanto de factores sociales, sino que se habla de factores ambientales. Entonces, la opción A no es correcta. Y la opción B dice, en las zonas poco pobladas, las probabilidades de sobrevivir son menores. Y el texto prácticamente lo que nos está diciendo es que en las zonas donde hay más gente es porque ahí están las personas, porque ahí hay más probabilidades de sobrevivir. Entonces, queda implícito que en donde hay muy poca gente viviendo, ¿verdad? Que es lo que nos dice aquí, como evidencia existen desiertos y los pueblos del planeta donde habitan pocos humanos, ahí es donde hay menos probabilidades de sobrevivir. Entonces, en las zonas poco pobladas, las probabilidades de sobrevivir son menores. Esa respuesta es correcta, muy bien. La opción C dice, la migración poblacional no implica una distribución poblacional heterogénea. En ninguna parte se está hablando de esto. La opción D dice, la probabilidad de sobrevivir no es independiente de las condiciones climáticas. Eso tampoco, ¿verdad? Es todo lo contrario. Y la opción E dice, ciertas condiciones ambientales permiten una distribución poblacional homogénea. Tampoco, en ninguna parte se está hablando de distribución poblacional homogénea o heterogénea. Entonces, descartamos esto, por lo mismo que habíamos descartado la opción C. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Muy bien, también este tipo de preguntas. Vamos a la siguiente. Entonces, la pregunta número 6 dice, el decaimiento del paisaje en la narrativa hispanoamericana contemporánea se explica por la presentación del personaje. Ahora es el tema sobre el ser humano el que domina la literatura. ¿Cómo se presenta en el contexto de la literatura hispanoamericana contemporánea el paisaje en relación con el ser humano? Entonces tenemos las 5 opciones y tenemos que ver qué ha pasado, qué le ha pasado al paisaje a partir de la aparición del personaje. Entonces, 1 minuto y medio a partir de ahora para que escriban sus respuestas. Y verdad, entonces lo que dice el texto es que ahora es el tema del ser humano el que domina la literatura y el paisaje lo que ha hecho es decaer. Entonces, lo que entendemos ahora es que el ser humano lo que ha hecho es desplazar al paisaje. Entonces, la respuesta correcta es la opción A, que dice el paisaje ha sido desplazado. En una parte se habla de que el paisaje haya sido transformado, ¿verdad? Que haya cambiado de alguna forma, nada más que ahora ha decaído debido a la presencia del personaje. Tampoco se habla de que se ha sobrevalorado o que haya cobrado más importancia de la necesaria, ¿verdad? Estas dos respuestas son muy parecidas. Y tampoco se dice que haya desaparecido de la literatura, nada más ha decaído. Entonces la respuesta correcta es la opción A.
Entonces, para ir más rápido, porque ya se nos está yendo el tiempo, la pregunta número 7 decía, el gran aumento de la producción en los últimos años ha transformado los países industrializados, por tanto muchas personas pueden comprar cada vez más cosas y con más variedad de artículos. ¿Cómo se definen los países industrializados? Entonces, en ninguna parte se habla de un mercado de tecnología, ¿verdad? El hecho de que haya una variedad de artículos no implica que sean solo de tecnología, ¿verdad? Entonces, descartamos la opción B. Tampoco se habla de que sean territorios de alto consumo, porque las personas pueden comprar, pero no se habla de que las personas compren necesariamente. Si dijera, las personas compran más cosas y un montón de artículos variados, sí sería un territorio de alto consumo. Tampoco se habla de una sociedad próspera, ¿verdad? Si no podemos decir que por el hecho de que un país sea industrializado y tenga muchos objetos en el mercado, significa que sean sociedades prósperas, ¿verdad? Entonces, esa opción también queda descartada. Y tampoco nos dice que las cosas que venden sean cosas que están a la moda. Entonces, no podemos estar hablando de culturas de moda. Entonces, ya descartamos todas las opciones y la respuesta correcta es la opción A. De igual forma, estamos hablando de países industrializados. Entonces, los países industrializados obviamente son regiones de fuerte industrialización, eso es obvio. Entonces, la respuesta A es la respuesta correcta. Ahora vamos a ver la última, que lo que dice es, cierto juez tiende a descalificar la obra de diversos historiadores, en particular la de P, Q y R. Al historiador P lo etiqueta como tradicional, pese a la ruptura que supusieron sus trabajos sobre la historia electoral de un país. Al historiador Q lo cuestiona mediante la estrategia de generalizar sus conclusiones a toda la sociedad, a pesar de que el historiador Q la circunscribe a la vida política. Y al historiador R lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de los grupos subalternos como robots, planteamiento que no tiene la menor base en la evidencia disponible. Se concluye entonces y tenemos las 5 opciones. Entonces, 1 minuto y medio para que ustedes escriban cuál fue la respuesta que anotaron. Entonces, la respuesta dice, R supuso una ruptura por su tradicionalismo. Entonces, vemos que del que se habla que es tradicionalista es P. Entonces, nada que ver la respuesta A. La opción B dice las 3 horas se relacionan con la política, sociedad y cultura. Y no hay una que hable específicamente de la cultura, entonces esa también la descartamos. La opción C dice no existe ninguna evidencia que respalde las interpretaciones del historiador P, en ninguna parte se habla de eso tampoco, de las evidencias que lo respalden o de que existan o que no existan. Entonces también esa respuesta es incorrecta. La opción D dice Q solo plantea ideas que se refieren solo a la política y vemos que lo que hace Q es circunscribir todas las ideas que él propone a la vida política. Entonces, todas las ideas que hace él están relacionadas al contexto de la política. Entonces, la opción D es una opción correcta. Y la opción E dice, el juez desmiente las afirmaciones de los historiadores. En ninguna parte se habla de que él los desmienta a todos, ¿verdad?
tendría que decir en cada uno que lo desmiente o que algo así, pero eso no pasa. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Otra vez, muy bien todos los que contestaron. Veo que no les estaba fallando tanto lo que es lo de la comprensión lectora. Entonces, aquí están todas las respuestas para que ustedes lo revisen. Y con esto concluiríamos la clase de hoy. Recuerden que para el lunes, si pudieran llegar a la clase 4 sería perfecto. Vamos a revisarla seguramente hasta ahí. Y después vamos a continuar con las clases que sigan después de eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí y seguramente hoy o mañana les suba el video de la clase que tuvimos y ahorita les subo estas diapositivas. Muchas gracias.